Buen día, hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Busquemos por favor en nuestras Biblias en el libro de Gálatas, Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quería en el día de hoy hablar sobre las reacciones. Nuestras acciones las podemos medir, podemos controlar lo que hacemos, premeditarlas, organizarlas. Pero lo que el Señor tiene que trabajar y mucho es en nuestras reacciones, que son nuestras respuestas ante lo que hace otra persona hacia nosotros o nos dice, o ante alguna situación particular que nos pueda sorprender. Con las acciones podemos disimular, pero con nuestras reacciones nos mostramos tal y cual somos y dejamos ver todas las cosas que el Señor tiene que cambiar en nosotros. Con nuestras reacciones mostramos que por ahí es nuestro ego el que está gobernando nuestra vida, o que realmente necesitamos tiempo con el Señor. Nuestras reacciones pueden revelar que realmente estamos muy lejos del Señor. No podemos medir nuestras reacciones, y mucho menos las consecuencias de nuestras reacciones. Muchas veces lo que nos ocurre no es tan importante comparado el cómo reaccionamos ante eso. Tristemente y con vergüenza vienen a mi mente feas reacciones que tuve ante mi esposa, ante un amigo, ante algún familiar, y me hubiera gustado no reaccionar tan Sebastián. Somos seres emocionales y esto tiene mucho que ver con nuestras reacciones. Por eso la clave es aprender a controlar nuestras emociones y no dejar que ellas nos dominen. Nuestras reacciones son producidas por nuestras emociones y nuestras emociones se basan en nuestros valores, en lo que nosotros apreciamos. Si pierdo unos kilos me pongo contento. Si pierdo mi billetera me enojo mucho. Si pierdo un partido de fútbol lo mismo. El Señor en su palabra nos da mandamientos acerca de nuestras emociones y es por eso que somos responsables del control que tenemos que tener sobre ellas y por ende de nuestras reacciones. Muchos versículos hablan de las emociones. Por nada estéis afanosos, airaos pero no pequéis. No temas, nos compartía Marco en el día de ayer. El Señor espera que nosotros controlemos nuestras emociones y nuestras reacciones y no que ellas nos controlen. La Biblia enseña que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 15 dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto de ser lleno del Espíritu es la idea de un barco impulsado por el viento. La vela del barco recibe el viento, se llena de él y lo lleva a un puerto seguro. Así debemos ser impulsados por el Espíritu Santo a hacer la voluntad del Señor y que Él dirija nuestras acciones. El Señor tiene que obrar en nosotros para poder producir ese dominio propio que necesitamos para poder controlar nuestras reacciones, para no hacer eso que quisiéramos, para no actuar de una manera carnal, sino de una forma espiritual. Después del versículo 18, que dice que debemos estar llenos del Espíritu, dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los salmos hablan mucho de las emociones y cómo el salmista las derramaba delante del Señor. Nuestras canciones con las que alabamos al Señor también hablan mucho de las emociones. En la tempestad puedo descansar. Poder compartir con otros hermanos o hermanas acerca de nuestros sentimientos es útil también para el manejo de las emociones.
Dios nos dio el regalo de tener con quien compartir, a quien contarle nuestras cargas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Un hermano o una hermana espiritual nos puede dar otra mirada acerca de nuestra situación y ayudarnos también a corregir nuestro enfoque, si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Si estamos desanimados, podemos recibir ánimo de otros. Incluso cuando nosotros animamos a alguien, también somos alentados a nosotros mismos al mismo tiempo. A medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando en la fe, vamos a ir adquiriendo el control sobre nuestras emociones y sobre nuestras reacciones. Vamos a ir siendo transformados por Dios, siendo renovados en nuestra forma de pensar y vamos a ir valorando otras cosas. Entonces no vamos a reaccionar mal cuando nuestro orgullo sea lastimado o cuando una situación X nos sorprenda. Sé que en cada uno de nosotros el Señor está obrando y lo hace de diferentes formas. ¿Con qué el Señor tiene que trabajar en mi vida? Vamos viendo que el Señor nos va cambiando y lo vemos en la forma en cómo reaccionamos, que no reaccionamos de la misma forma que antes. Cada uno de nosotros tiene que ponerse delante del Señor y decirle sinceramente: Señor, reconozco que en esto reacciono mal. No me gusta la forma en que hago tal y cual cosa. Reacciono con egoísmo, reacciono con orgullo. Puede ser que el Señor nos lleve a perdonar o a pedir perdón. Empezábamos con el versículo de Gálatas, capítulo 5, que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, que estos dos se oponen entre sí para no hacer lo que nosotros queremos. Y parte de andar en el Espíritu es poder tener control de nuestras emociones y de nuestras reacciones. Y después empieza, de este versículo 17, empieza a enumerar las obras de la carne y después habla del fruto del Espíritu, que lo conocemos bien. Y el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que podamos ser barros en las manos del alfarero y que Él siga cambiando nuestras vidas a lo que Él quiere, a la imagen de Cristo. Que el Señor les bendiga, espero que tengan un buen día.